taller teórico-práctico. Esta primera parte en la que los voy a acompañar es más teórica, porque queremos que este taller les sirva tanto a las personas que quieren simplemente una actualización en información exógena, como para quienes van a arrancar por primera vez, ¿cierto? Y para arrancar por primera vez es necesario saber quiénes tienen que presentar información exógena, qué es la información exógena, qué sanciones tienen, por cuánto tiempo nos puede sancionar la DIAN. Está en boca mucho el tema de las reducciones de sanciones e intereses, cómo están aplicando, qué reducciones vinieron con el tema de la reforma tributaria, la maravillosa reducción de sanciones que tuvo la información exógena con la ley 2277. Eso lo vamos a ver pues en la primera parte. Y en la segunda parte, que va a ser más práctica, lo vamos a ver, me va a acompañar Ángela Mesa. Y en esta parte entonces vamos a hacer un enfoque ya como de las novedades y los principales aspectos que hay que resaltar de los formatos, la descarga de los prevalidadores, que es importante tener en cuenta en cuanto a la conservación de la información, los aspectos más llamativos de los principales formatos, ¿sí? Esta sesión la vamos a realizar entonces magistral, como lo explicaba Hildebrando, de 7 a 9. A las 9 de la mañana vamos a tener un descanso hasta las 9:30 y continúa mi compañera Ángela hasta las 11:30. Las preguntas que vayan surgiendo, por favor, no las van planteando por el chat, porque entonces en ese espacio, a partir de las 11:30, las vamos a estar resolviendo todas las inquietudes. Pues procuraremos resolver la mayor cantidad posible de inquietudes. Afortunadamente, recibimos muchísimas preguntas, entonces a veces o las juntamos, o las filtramos, o resolvemos, pues como las más comunes las unimos. Pero vamos en la medida de lo posible a tratar de resolver todas sus inquietudes y les agradecemos muchísimo que nos las compartan en la medida en que vayan surgiendo. Entonces, como les decía, pues en esta primera parte, bueno, antes de iniciar, recibimos un correo con el link y con el material de trabajo, ¿cierto? En el material de trabajo tenemos las dos presentaciones y ustedes recibieron dos archivitos en Excel. Uno es en el que tenemos una información que vamos a ir viendo, no a ese nivel de detalle, pero en algunos aspectos principales que tienen que ver con los obligados, llamémoslo especiales, ¿cierto? Que son los bancos, cámaras de comercio, bolsas de valores, y que entonces lo recibieron en este archivito en Excel. Y también recibimos esta plantilla que, como lo comentaba Hildebrando, en nuestra página web tenemos muchísimas herramientas del régimen simple, de la misma información exógena, los códigos, la tableta de códigos de medios magnéticos de todos los años. Esta también la pueden consultar en la página web o la recibieron como material de trabajo. Y es una plantilla que diseñamos desde el año pasado para que usted diligencie la información y le vaya indicando entonces cuáles son los formatos que debe diligenciar. Ya lo vamos a ver en la exposición. Bueno, como les decía, pues el tema principal que nos ocupa el día de hoy tiene que ver con la información exógena, ¿cierto? Información exógena nacional, vamos a ver cuáles son las principales novedades de un año al otro. Vamos a enfocarnos no solamente en una actualización del taller de medios, sino también como en analizar quiénes están obligados, porque resulta que a veces nos encontramos con una situación en la que una empresa que toda la vida ha presentado medios, resulta que nunca cayó en cuenta que hace 5 o 6 años les aplicaba un nuevo formato, ¿sí? Entonces, volver a repetir como cuáles son esas obligaciones, como les decía, sanciones e información de la información exógena. Muy importante, no queríamos empezar este taller sin hablar de dos temas que son como de novedad y que tienen unos vencimientos propios. Pronto, perdón. Entonces, en esta primera parte también vamos a hablar de dos obligaciones importantes, que es el formato de conciliación fiscal y la información exógena municipal, porque resulta que el municipio de Medellín, a partir de este año 2022, pues año grabable 2022, está pidiendo una información nueva. Entonces, muchos de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio aquí en Medellín, y aún personas que sin ser contribuyentes en el municipio de Medellín, no venían presentando información, ya a partir de este año van a empezar a tener esa obligación. Entonces, vamos a aterrizar un poquito como en esas obligaciones antes de entrar con la información exógena nacional. Bueno, simplemente como recordatorio, nos gusta mencionar todos los años sobre la obligación de presentar el formato de conciliación fiscal. A ver, recordemos que la conciliación fiscal como tal surgió desde la ley 1819, o sea, es la obligación a partir del año 2017, y se mencionó que iba a ser una conciliación fiscal entre las diferencias contables y fiscales surgidas por aplicación de marcos técnicos normativos. Luego fue reglamentada con el decreto 1998, el decreto 1998 del 2017,
Y ahí nos hicieron entonces como dos distinciones o dos cosas que componen la conciliación fiscal. Una es el reporte de conciliación fiscal, que es lo que conocemos comúnmente como el formato 2516, el 2517, y otra es el control de detalle. Entonces, las dos cosas componen la conciliación fiscal. Entonces, el reporte de conciliación fiscal es de lo que vamos a estar hablando. ¿Y qué dijo sobre el control de detalle? Venga, es que el control de detalle, que es lo que tenemos aquí mencionado, es ese registro por transacciones, mire que habla de registro contable, de las transacciones que dan lugar a las diferencias, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchas empresas hoy tienen un libro tributario y un libro NIF, o tienen una conciliación a nivel de registros, a nivel de comprobantes, que es el control de detalle, donde le permite reflejar el tratamiento fiscal de transacciones y hechos económicos con sus diferencias. Mientras que el reporte de conciliación fiscal es ese reporte con un formato XML, que es un prevalidador que dispone la DIAN cada año, y que se considera que es un anexo de la declaración de renta. Por eso es que es tan importante que lo tengamos diligenciado previo a la presentación de la declaración de renta. Y que así no lo tengamos que transmitir, lo tengamos como un papel de trabajo y como un anexo dentro de la declaración, porque es una de las primeras cosas que nos piden en una fiscalización. Y en algunos casos se transmite a través de los servicios informáticos electrónicos, que ya vamos a ver cuándo sí y cuándo no. La norma o la resolución que impuso el último formato fue la resolución 71 del 2019. En teoría, vamos a decir en teoría porque ya les voy a contar qué está pasando, en teoría para prescribir ese formato 2516 o modificar el 2517, se tiene que haber expedido al año grabable anterior al cual nos van a pedir la información, ¿cierto? Entonces, se supone que para el año grabable 2022 el formato tuvo que haber sido cambiado desde el año anterior. ¿Qué está ocurriendo ahorita en este momento? Resulta que tenemos hoy por hoy un proyecto de resolución en el cual pretenden cambiar el formato 2516 para adicionar unas casillas que tienen que ver con anticipos originadas pues, por el cambio de la reforma tributaria. Esa es la razón de ser por la cual hoy no tenemos, por ejemplo, el formato 2516 ya definitivo. Me dicen que me están oyendo muy bajito. ¿Ustedes me pueden confirmar si se escucha muy bajo, por favor? Yo le estoy oyendo de manera perfecta, Marcela. No tengo problemas. Le voy a subir de todas formas un poquitico al volumen del computador. Ya creo que lo llevé hasta el 100%. Bueno, entonces les decía, en el proyecto de resolución que viene, se va a modificar el formato 2516. Entonces, pueden ser las modificaciones más mínimas, pueden ser 2 o 3 casillas, pero eso implica que todos los que ya tenemos un formatico preestablecido, pues nos va a cambiar todo el formato. Esa es la razón de ser también por la cual para este evento no les hemos compartido una herramienta que Gil Gómez elabora y que es una herramienta que nos permite o que nos facilita la elaboración del formato 2516, que es un archivo en Excel. Como todavía no tenemos el prevalidador definitivo, pues no la hemos podido elaborar, pero tan pronto nosotros la conozcamos, la tengamos a disposición, les haremos entonces llegar esa información, les haremos llegar esta herramienta que es muy buena, básicamente colocamos el balance contable, el balance fiscal, y él nos alimenta las diferentes hojas de formato de conciliación. Es una herramienta muy buena que les hemos compartido los diferentes años y que la pondremos a disposición, sea que les lleguemos, las compartamos por correo electrónico y también la compartamos en la página de nosotros de Gil Gómez, en la sección de herramientas, para que ustedes la tengan. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, eso quería decirles, esa es la razón de ser por la cual no tenemos hoy la herramienta. Los formatos entonces que están establecidos para esto son el formato 2516, que es para quienes presentan la declaración en el formulario 110, digamos norma general, personas jurídicas asimiladas y no residentes, personas naturales no residentes. Y el formato 2517, que es para personas naturales residentes. Importante tener en cuenta que este diligenciamiento no es obligatorio transmitirlo cuando hay una declaración por fracción de año. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, se supera el tope de los 45.000 VT, que es lo que nos obliga a hacer la transmisión a la DIAN. Pero resulta que lo estamos elaborando para una declaración por fracción de año porque la sociedad se liquidó en marzo, se liquidó en abril. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Esto indiscutiblemente es un papel de trabajo.
y como papel de trabajo se tiene sí o sí que elaborar para el diligenciamiento de la declaración de renta. Pero por esa declaración, que es por fracción de año, no existe la obligación de la transmisión electrónica. Entonces, se diligencia, pero no se transmite. ¿Quiénes están obligados a hacer el reporte de conciliación fiscal? Entonces, ese reporte de conciliación fiscal están obligados, mucho cuidado con esto, contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que estén obligados a llevar contabilidad o que decidan de manera voluntaria llevar contabilidad. Hay personas que han decidido llevarla de manera voluntaria por tomar, por ejemplo, una deducción por depreciación o por orden o por beneficios en otro tipo de normas, ¿cierto? Entonces, si voluntariamente decidimos llevar contabilidad o en definitiva nos toca y somos contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, es necesario el diligenciamiento del formato de conciliación fiscal. El régimen simple, ¿qué pasa con el régimen simple? Entonces recordemos, el régimen simple no es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios. Por lo tanto, no le aplica el diligenciamiento, y aquí lo tenemos en este punto, el diligenciamiento del formato de conciliación fiscal. Ahora, la norma que le dice, si miramos el artículo 772-1, los obligados a llevar contabilidad tienen que tener un control de diferencias. Entonces, el régimen simple no tiene que diligenciar los formatos, pero sí tiene que tener un registro de diferencias, un control donde maneje las diferencias entre los ingresos que declara bajo el régimen simple y los ingresos que tienen contabilidad, pero no tiene la obligación de este diligenciamiento. ¿Por qué? Porque no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Y no están obligados los que sean no contribuyentes del impuesto sobre la renta y quienes no lleven contabilidad. Si, aún siendo contribuyentes, no lleven contabilidad. Entonces, por ejemplo, una pregunta que nos hacían: soy una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al régimen tributario especial, ¿debo diligenciar el formato 2516, sabiendo que yo no tributo porque todo mi excedente lo reinvierto, mi beneficio neto es exento? ¿Qué le vamos a decir? Sí, usted es contribuyente, porque ser del régimen tributario especial implica que sí es contribuyente con unas gabelas, con unos beneficios, pero igual es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios. Sí tiene que hacer el formato 2516 y de hecho hay unas casillas especiales para lo que tiene que ver con las inversiones y distribución de los, inversiones y asignación de los excedentes. Entonces sí se diligencia. Si estamos hablando, por ejemplo, de un no contribuyente de los artículos 22 y 23, pues entonces ahí sí no aplicaría el formato. Ahora, ya sabemos que cualquiera contribuyente del impuesto de la renta, obligado a llevar contabilidad o que lo haga de manera voluntaria, tiene que diligenciar el formato. Pero no todos se lo tenemos que transmitir a la DIAN. Entonces, ¿cuándo se transmite? Cuando los ingresos fiscales del año en que voy a hacer el reporte, es decir, si me están pidiendo ahorita información del 2022, me fijo en los ingresos del año gravable 2022. Y si fueron superiores o iguales a 45.000 VT, se transmite. Si fueron inferiores a 45.000 VT, entonces no existe la obligación de transmitirlo electrónicamente. Y para quienes llevan contabilidad en el grupo 3, les aclararon con la redacción de esta resolución que deben diligenciar, conservar y exhibir el formato, no transmitirlo, porque con la resolución anterior daba a entender como que tenían que transmitirlo. Entonces uno dice, bueno, si son del grupo 3 de contabilidad, del grupo 3 de NIF, pues con mayor razón posiblemente nunca lleguen a superar este tope de 45.000 VT. Entonces, ¿cómo así que los más pequeños sí son los que tienen que transmitir? Entre otras cosas porque a ellos no les aplican todas las hojas. Entonces, ya con esta resolución nos hacen la claridad. Y aquí no está de más resaltar esto: todos los contribuyentes deben diligenciarlo, así no tengan la obligación de transmitirlo. A veces nos confiamos de que no tenemos que transmitirlo y no se diligencia, pero entonces cuando llega un proceso de fiscalización, cuando empiezan a pedirnos esta información, cuando nos piden los papeles de trabajo de la declaración de renta, tenemos que diligenciarlo a último momento. Y tengamos en cuenta, el formato de conciliación fiscal tiene unas particularidades en algunas cuentas en las que para el diligenciamiento del formulario se tiene que clasificar. Entonces, en este momento recuerdo, por ejemplo, el tema de los anticipos. Uno contablemente los anticipos, cuando es de propiedad, planta y equipo, los lleva como mayor valor de propiedad, planta y equipo. Cuando es un anticipo de inventarios, pues lo lleva como mayor valor de inventarios. El formato de conciliación fiscal exige que se lleven a un rubro especial.
y eso a su vez hace que se lleven a otro renglón del formulario. Entonces, si yo no he diligenciado el formato de conciliación fiscal, pues voy a tener que corregir la declaración. Eso es una corrección que no amerita sanción porque son valores netamente, pasar de un renglón al otro es un renglón netamente informativo, pero que se pudo haber evitado si se hiciera el formato con tiempo. Los plazos los ha definido siempre la resolución, que debe ser previo a la presentación de la declaración de renta. Ahora, ¿qué pasa? Uno se pregunta, bueno, ¿y para qué previo? Si este formato no me diligencia el formulario, caminan por dos lados diferentes. Yo transmito el formato 2516, a veces hasta se me demora una hora en validar, un día, perdón, en validar, yo lo presento y aparece como no me aparece la opción de que ya está recibido exitoso porque es muy pesado el archivo, me aparece como que está procesándose y solo hasta el otro día me aparece como exitoso. Y eso no me diligencia el formulario se diligencia por otra parte. Entonces, ¿para qué tiene que ser previo? Bueno, así lo ha definido la norma. ¿Qué pasa si yo lo presento con posterioridad? ¿Qué pasa si lo tengo que corregir? Entonces, recordemos, el formato de conciliación fiscal no tiene las sanciones que tiene el artículo 651. A ese no le aplican las sanciones del artículo 651, que es el de envío de información. Entonces, si se corrige, si se transmite extemporáneamente, no me pueden aplicar las sanciones del artículo 651 porque así no lo estableció la norma. La norma, la sanción que estableció es por irregularidades en la contabilidad. Entonces, cuando no se transmite, cuando no se diligencie, teniendo la obligación, la sanción que aplica es por irregularidades en la contabilidad. Entonces, nosotros lo que recomendamos es, cuando lo tenga que corregir, pues lo corrige. Ahí no tiene por qué haber extemporaneidad. Si se le olvidó presentarlo, preséntelo. Ahí no hay sanción de extemporaneidad. Y en la medida de lo posible, si téngalo como mínimo diligenciado y si le toca transmitirlo, prevalidado previo a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, por lo que les digo, porque hay unos renglones que se deben reclasificar y es muy importante entonces hacer esa revisión. La presentación del reporte de conciliación fiscal no genera la declaración de renta, sino que son dos procesos diferentes, como les decía, y muy importante, cada acuerdo municipal ha definido a medida que se han ido actualizando, que se han ido renovando, han establecido si se debe hacer conciliación fiscal también para ICA. Entonces, para comparar renta con ICA o para contabilidad, para comparar los ingresos contables versus los ingresos en ICA, así, por ejemplo, el Acuerdo Municipal de Medellín definió en el artículo 325 que se debe tener una conciliación fiscal. Entonces, es muy importante también que tengamos en cuenta esta obligación. Como les digo, pues tan pronto tengamos la herramienta nuestra disponible, se las haremos llegar. Vamos a seguir con la segunda novedad que me parece súper importante y que nos va a incluir a muchos contribuyentes, incluso a no contribuyentes de ICA en el municipio de Medellín, la obligación de reportar información exógena. A ver, hasta el año pasado, básicamente quienes tenían contratos de colaboración o quienes eran agentes de retención en Medellín, pues tenían la obligación de presentar información exógena. Pero con esta resolución, que es del 27 de diciembre del 2022, se está ampliando este grupo de informantes en Medellín con vencimientos a partir de junio. Y nos parece súper importante que ustedes se vayan el día de hoy con esta información. Si bien no vamos a entrar en el detalle de la información que se debe reportar, las casillas, pues, pero sí queríamos como al menos generar la alerta, hacer un llamado de atención y que las personas de una vez vayan siendo conscientes de qué debemos reportar, ¿cierto? Entonces, dividimos como en varios grupos de informantes y qué información se les está solicitando. Todos estos que están acá son los nuevos informantes en Medellín. Los que ya venían, pues las condiciones siguen iguales. Entonces, queríamos llamar la atención sobre estas novedades en el reporte de información exógena de Medellín. El primer grupo de nuevos informantes, vamos a llamarlos los que son contribuyentes del ICA. Y a estos contribuyentes del ICA los dividimos en dos. Aquellos que hayan tenido ingresos mayores o iguales a 3.500 VT. Entonces les van a pedir dos tipos de información. Yo soy contribuyente de ICA, tuve ingresos de más de 3.500 VT o hasta 3.500 VT. Entonces lo primero que voy a tener que informar es todos aquellos ingresos que tengo en otras jurisdicciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo el municipio de Medellín? Ah, bueno, venga, que es que usted me dijo que sus ingresos totales son 5.000 millones de pesos. Pero en la declaración me dijo menos ingresos de otras jurisdicciones 4.000, al final quedan 1.000 y sobre 1.000 me tributó. Listo, entonces cuénteme esos 4.000 millones de pesos que son de otras jurisdicciones, de qué municipios son
qué códigos de actividades SIU tienen, para yo saber entonces en qué otros municipios está teniendo ingresos. ¿Sí? Entonces, yo le estoy diciendo que son 5.000 total, pero solo 1.000 de Medellín, listo. Entonces, cuando diligencie este formato, voy a tener que decir, a los 4.000 son de municipio de Río Negro, o de La Ceja, o de Itagüí. Entonces, ese es el primer detalle. Lo segundo, que me parece que aquí hay un interés también por controlar eso que se depura en estos renglones de actividades excluidas, no sujetas, deducciones o exenciones. En ese artículo quinto, ¿qué nos están diciendo? Bueno, cuando usted diligencia en la declaración del ICA, ese rengloncito de depuración, actividades excluidas, no sujetas, deducciones o exenciones, entonces dígame qué tipo de actividad es y por qué no se está grabando, si es que es una venta de un activo fijo, si es que es la diferencia en cambio por exportación, si es que son reintegros de costos y gastos. Entonces, detálleme qué tipo de actividad excluida es. Si usted tiene una deducción o una exención, dígame el número y la fecha de la resolución que le concedió ese beneficio. Y nos llama la atención este tema. A ver, no es un secreto que desde el año 2019 hay un tema con el sector salud por unas sentencias unificadoras que se fueron emitiendo en el Consejo de Estado. Entonces, el Consejo de Estado cambió su posición respecto a la tributación del impuesto de industria y comercio para las entidades del sector salud, y básicamente lo que dicen las sentencias es solamente es excluido o no sometido con el impuesto de industria y comercio lo que tenga que ver con recursos provenientes del Sistema General de Seguridad Social. Lo que es medicina prepagada, pagos de particulares, entre otros aspectos, debe tributar industria y comercio, ¿cierto? Ha habido aquí como una discrepancia porque habían unos acuerdos que dicen una cosa que no han sido modificados. La interpretación de muchos expertos en tributaria es que la sentencia prima sobre el acuerdo, entonces así no se haya cambiado el acuerdo, prima la sentencia. Hay otros que dicen que aquellos que tenían beneficios o exenciones por resolución, la resolución sigue vigente. Y tenemos un problema en particular con el acuerdo del municipio de Medellín, y es que algunas actividades del sector salud, que es su código SIU en particular, tienen tarifa cero. Entonces, así ellos quisieran, por de alguna manera decirlo así, tributar sobre esos ingresos, la tarifa que tienen establecida es cero. Entonces, bueno, todo esto ha habido una discusión, un problema, unas interpretaciones diferentes que venimos con eso desde hace 4 años. Da la impresión, da a entender esta nueva solicitud de información que quisieran filtrar entonces cuáles son esas entidades pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en salud y cuáles son los ingresos, porque eso es lo que les están pidiendo, provenientes únicamente del sistema, para empezar entonces a filtrar sobre cuál base es la que deben tributar. Entonces, por eso lo tengo aquí en rojito, porque llama la atención este aspecto. Bueno. Y aquellos contribuyentes del ICA, sin importar topes de ingresos, no importa cuánto hayan sido sus ingresos, cuando les hayan practicado retenciones de ICA en Medellín, deben informar entonces quién les retuvo, quién fue la agente de retención, el monto, la tarifa y la retención anual que le practicaron. Entonces ya no es solamente que el agente de retención informe, sino que yo, que fui el sujeto de la retención, también tengo que informar. Bueno, aquí, grave, delicado, preocupante, contribuyentes y no contribuyentes del ICA en Medellín. Entonces, para los contribuyentes y no contribuyentes, o sea, puede ser una empresa que está ubicada en Sopó, por ejemplo, y que pague, el primer caso, que pague a un proveedor aquí en Medellín. Entonces, eso lo podría llevar a estar obligado a presentar información exógena en Medellín. Entonces, el primero de los casos es cuando siendo contribuyente o no contribuyente del ICA, haya tenido ingresos mayores o iguales a 3.500 VT y haya tenido operaciones con un proveedor de bienes y servicios en Medellín por valor igual o superior a 5 millones de pesos. Entonces, alguien me contrata, pues, o le vendo una mercancía o presto un servicio desde Medellín y me está contratando desde Bello, por ejemplo, y él no tiene nada que ver con el ICA aquí en Medellín, no es contribuyente del ICA en Medellín, pero me pagó más de 5 millones de pesos o hasta 5 millones de pesos, entonces tiene que reportar esa información del proveedor, de los bienes y servicios que se le suministraron y el concepto y el valor de los pagos a bonos en cuenta anuales. Esto incluye personas jurídicas, entidades públicas, privadas, y en personas naturales hace la salvedad que solo los que sean comerciantes. Pero miren que ni siquiera mira el tope de ingresos. Entonces aquí va a haber un rubro grande de personas obligadas a presentar información exógena.
Y el otro, que no importa si son contribuyentes o no contribuyentes, del ICA en Medellín, que hayan tenido ingresos mayores o iguales a 500 millones de pesos cuando tengan ingresos recibidos para terceros, de bienes y servicios que se hayan prestado en Medellín. Entonces, cuando los ingresos recibidos para terceros sean mayores o iguales a 5 millones, se reporta el tercero a nombre de quien se recibieron los ingresos y la cuantía. Las administradoras o fondos de inversión, cuando las inversiones se constituyan en Medellín y la inversión tenga un valor mayor o igual a 3 millones de pesos, van a informar al inversionista el tipo y número de fondo y los rendimientos o utilidades que se hayan causado. A las bolsas de valores les dicen, sin importar cuantía, reporten las comisiones pagadas a los comisionistas. A los bancos, entidades vigiladas por Superfinanciera, cooperativas, fondos de empleados y todas estas que tienen cuentas bancarias. Entonces dice, cuando tengan cuentas registradas en Medellín con depósitos mayores o iguales a 1933 VT, que son más o menos 73 millones de pesos, van a dar la información del cuentaviente, movimientos de crédito del año, es decir, como las consignaciones, como los depósitos, y quiénes son los titulares secundarios y o firmas autorizadas. Y por último, de las novedades de esta información exógena, quienes desarrollen actividades y ejecuten obras de construcción, entonces deben dar información de los inmuebles ubicados en Medellín, sobre los cuales se hayan realizado procesos de englobe, desenglobe, propiedad horizontal o loteo, y los datos del propietario. Entonces miremos que aquí podría estar una gran cantidad de nuestros clientes con esta obligación. ¿Cuándo empiezan los vencimientos? Entonces aquí tenemos como el cronograma, desde el 5 hasta el 20 de junio es que van a empezar los vencimientos de esta información exógena. Recomendación, vayamos mirando qué vamos a declarar ahorita en Medellín, qué es lo que vamos a depurar como exención, como exclusión, miremos las retenciones que nos vamos a tomar, que tengamos los certificados, que podamos reportar esa información, si somos agentes de retención pues ya lo veníamos haciendo, y muy importante de las compras, esas de más de 5 millones de pesos que hayamos hecho en el territorio de Medellín, que sabemos que las vamos a tener que reportar. Eso era básicamente como la información pues como diferente de la exógena nacional. Vamos entonces a revisar ya los medios magnéticos nacionales y que son los que fiscaliza la DIAN. Siempre nos gusta indicar por qué es tan importante la información exógena y por qué es tan importante dar cumplimiento oportuno a esta obligación. Resulta que es de las principales herramientas de fiscalización que hoy tiene la DIAN, ¿cierto? Que le permite detectar si hay una omisión en la obligación tributaria. Ah, bueno, es que esta persona me están reportando consignaciones de más de 1.400 VT y no está presentando declaración. Quiere decir que yo ya puedo detectar muy fácilmente un omiso. Me permite detectar inexactitudes. Ah, venga, que es que esta persona reportó ingresos de 50 millones y aquí le están reportando 200 millones. Los terceros con los que tuvo transacciones. Entonces hay una inexactitud en su patrimonio. Incrementos injustificados del patrimonio. Recordemos que ya se reportan los bienes de los municipios, nos reporta la bolsa de valores, nos reporta DECEVAL, nos reportan prácticamente muchísimos activos, nos reportan los consumos con las tarjetas de crédito. Entonces, si yo estoy diciendo que tengo ingresos de 10 millones de pesos con consumos de tarjeta de crédito de 100 millones, me reportan una compra a un notario de un lote de 500 millones de pesos, ahí hay un incremento injustificado del patrimonio, ¿cierto? Entonces, eso es un indicador para un proceso de fiscalización. Me puede indicar que tengo desactualizado el RUT. ¿Cómo? Sigo inscrito como no responsable del IVA y me reportaron transacciones con diferentes terceros por 300, 500 millones de pesos. Ah, bueno, ya es momento en que me reclasifique como responsable del IVA, ¿cierto? Pensemos que todos son honorarios pues por la prestación de servicios como contadora. El cumplimiento de topes para obligaciones formales. Venga, que es que esta persona tenía ingresos de más de 100 millones de pesos en rentas de capital y no laborales, o cumplió el tope para ser obligado a presentar información exógena y no la presentó. Entonces, así hay muchísimas cosas que se pueden detectar a través de la información exógena, porque vamos a partir de un hecho. Básicamente, para decirlo muy en términos coloquiales, como se lo explicamos a nuestros clientes que no son contadores, ¿qué es la información exógena? Digamos que para la información propia lo vamos a decir así, es como si la DIAN me estuviera pidiendo la misma información que ya le voy a presentar en la declaración de renta, pero que yo le detalle tercero por tercero, ¿cierto? Entonces yo le voy a contar, cuenta bancaria, tengo una cuenta, bueno, entonces le voy a contar que es con Bancolombia, cuál es el saldo de diciembre 31, cuál es el NID de Bancolombia, dónde está ubicado Bancolombia.
Que tengo unos costos de prestación de servicios de 80 millones de pesos. Yo tengo que detallar esos costos, si son por servicios, si son por rentas de trabajo, si son otros costos y deducciones, a quién se los compré, cuál fue el valor, si practiqué retenciones, si no practiqué retenciones. Entonces, por eso es que esta información es tan completa y tan detallada. ¿Cuál es el plazo que tiene la DIAN para expedir las resoluciones? Esto lo mencionamos, no es una novedad, pero es importante que siempre lo tengamos en cuenta. A ver, la norma dijo que cuando a mí me van a pedir información, año objeto del reporte, pensemos año grabable 2022, no me pueden decir durante el mismo 2022 cuáles son los contenidos o la información que yo debo reportar, sino que me la tienen que definir con anterioridad, como mínimo 2 meses antes de que termine el año grabable anterior. Entonces, por ejemplo, si me van a pedir información del año grabable 2022, tenían plazo hasta el 31 de octubre del 2021 para definir la resolución. ¿Y cuándo se expidió? El 28 de octubre, está dentro del término. Si me van a pedir información del 2023, tuvieron que haberla definido el 30, a más tardar el 31 de octubre del 2022, se hizo el 26 de octubre, entonces está dentro del término. ¿Y cuándo se reporta? A partir de abril o mayo del 2023, si estamos hablando del 2022, por ejemplo. ¿Qué información o cuáles son las normas que sustentan la obligación de reportar? ¿Cierto? Entonces está dentro de los artículos 622 a 632-1 del Estatuto Tributario, y hay decretos y hay leyes independientes que han definido la obligación. No vamos a entrar en cada uno de los detalles de estos terceros, simplemente vamos a mencionar de manera general algunas de estas obligaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con información financiera. Entidades vigiladas por Superfinanciera, entidades que otorgan créditos, otras entidades de crédito, información tributaria del sector financiero. Vamos a ver entonces en el anexito que tenemos, que se llama Obligados MM 2022, a ver esta información, qué es lo que nos piden, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos piden? Para los bancos, demás entidades vigiladas por Superfinanciera, cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado superior, instituciones auxiliares de cooperativismo, cooperativas multiactivas y fondos de empleados que realicen actividades financieras, deben reportar información de cuentas corrientes y de ahorros cuando el valor mensual acumulado sea de más de 1 millón de pesos o cuando el saldo por el periodo a reportar sea mayor o igual a 1 millón de pesos. Reportan el saldo, el promedio de la cuenta, el número de movimientos de naturaleza débito, crédito, mediana, promedio. Pues. Si la cuenta es exenta de gravamen a los movimientos financieros, deben señalarlo. El CDTs u otros depósitos deben indicar saldo inicial, intereses causados y pagados, el movimiento de las inversiones, la retención si es que se la practicaron, saldo final. Si hay titulares secundarios, también se reportan los titulares secundarios. En cuentas de ahorro AFC o cuentas de ahorro voluntario contractual, que son las ABC, se reportan entonces los aportes, los retiros y el saldo final. Y aquí cuentan si el retiro fue con cumplimiento o sin cumplimiento de requisitos. O sea, tal cual como se expide el certificado, se lo van a contar a la DIAN. Entonces, si a mí una cuenta AFC me dijo que ese retiro era sin cumplimiento de requisitos, a sí mismo se lo va a contar a la DIAN. Los consumos con tarjetas de crédito de más de 1 millón de pesos, se reportan los consumos o adquisiciones, los ingresos que se hayan recibido a través de tarjetas de crédito. Entonces, si un establecimiento de comercio vende y recibe tarjeta de crédito y recibió 300 millones de pesos, ese valor va a ser reportado ante la DIAN. Va a aparecer que vendió 300 millones de pesos y que esos 300 millones de pesos, como mínimo, lo recibió a través de la tarjeta débito o crédito. Y los préstamos que otorgan cuando son mayores a 1 millón de pesos, qué clase de préstamo se otorgó y el valor acumulado del préstamo. ¿Qué otros obligados tenemos acá que están allá en el cuadrito? Cámaras de comercio deben reportar información de sociedades constituidas y sociedades liquidadas en el año. La bolsa de valores entonces reporta a los comisionistas y el comisionista reporta a sus clientes. Aportes para fiscales a solicitud, esto no viene en esta resolución, pero tienen la obligación, cuando la DIAN lo requiera, de informar si la persona está a paz y salvo. La Registraduría Nacional del Estado Civil reporta las cédulas de las personas fallecidas en el año. ¿Esto con qué fin? Con el fin de evitar, por ejemplo, que una persona siga reportando costos y gastos con una persona ya fallecida. Los notarios reportan adquisiciones y enajenaciones con ciertos códigos que son definidos por la Superintendencia de Notariado y Registro.
Las personas o entidades que elaboren facturas o documentos equivalentes, bueno, esto ya cada vez más en desuso, porque estamos casi que una gran mayoría de personas todavía sigue utilizando, pues ya está empezando a utilizar el tema de la facturación electrónica, ¿sí? Pero para aquellos tipógrafos o litógrafos que siguen haciendo facturas en papel, pensemos la facturación por contingencia, entonces tienen la obligación de reportar los trabajos que hicieron, el número de resolución de la DIAN, los rangos de consecutivos que elaboraron, y eso se le reporta a la DIAN. En estados financieros consolidados, ya lo vamos a ver ahorita con más detalle, que tenemos las novedades. Beneficiarios efectivos, por ejemplo, esto es un tema que está definido en los artículos 631-5 y 631-6 y que se emitió ya en una resolución aparte. Estaba inicialmente en las resoluciones de medios, hace más o menos como 2 años, se sacó en una resolución aparte y básicamente que es, no lo vamos a ver el día de hoy, importante simplemente mencionar algo, el plazo se vence el 31 de julio del 2023, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es el beneficiario efectivo? Pensemos, está la sociedad Gil Gómez y compañía, ¿cierto? Por ponerles un ejemplo. La norma que me dice, yo quiero saber quién es el que se beneficia de Gil Gómez y compañía al final de la cadena, que sea una persona natural. Entonces yo puedo decir, ah, no, pero es que de Gil Gómez el accionista es, por decir cualquier cosa, Hildebrando Gil SAS. Ah, bueno, pero es que a mí no me interesa la SAS. ¿Quién está detrás de Hildebrando Gil SAS? Ah, otra SAS, otra compañía. No, vamos al final de la cadena hasta llegar a la persona natural, y esa es la persona natural que tenemos que reportar. Entonces, en grupos empresariales o en estructuras donde la sociedad a su vez tiene accionistas que son sociedades y estas sociedades también sociedades, es como arañar toda esta cadena hasta llegar al consumo, hasta el beneficiario final, que sea una persona natural. Y en algunos casos, cuando no sea posible, porque es que resulta que los accionistas son un grupo, un fondo de inversión constituido por 3.000 o 5.000 personas, o no sabemos finalmente llegar hasta esa cadena, la norma dice pues que se reporta a la persona de mayor rango que toma las decisiones importantes dentro de la organización, que por lo regular es el representante legal. La relación de retenciones de timbre se reporta en el formato 1001. Los secretarios generales de órganos que financian recursos del Tesoro Nacional tienen la obligación de reportar pagos a bonos en cuenta que realicen en convenios de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales, muchos de ellos suscritos, por ejemplo, con entidades sin ánimo de lucro, ellos que tienen que reportar esa ejecución de esos convenios. Estoy teniendo un gasto, pero resulta que no es un gasto propio de mí como entidad sin ánimo de lucro, sino que estoy teniendo un gasto por cuenta de un tercero, que es ese organismo internacional. Entonces tienen unos formatos especiales para reportar la información. Y por último, una deducción que era especial por vinculación a mujeres, a trabajadoras víctimas de la violencia comprobada. Eso da una deducción adicional de sus pagos por salarios y prestaciones sociales y se reportaba en un formato especial. Digo daba porque resulta que ahorita con la reforma tributaria 2023 ese beneficio va a quedar reducido, pues o queda limitado a un 3%, entonces con otros adicionales, entonces casi que se va a perder. Pero quienes tengan esta vinculación especial, esta deducción especial, pues tienen que reportar este formato. Sin entrar pues como en mayor detalles, aquí tenemos entonces el archivito de qué otra información, como les comentaba, de Ceval reporta los títulos emitidos. El fondo de cesantía es muy importante. Los fondos de cesantía reportan saldos iniciales, aportes, rendimientos, retiros, el saldo hasta 2016 y el saldo de 2017 y siguientes. ¿Por qué? Porque resulta que los saldos de 2016 y anteriores solamente los va a declarar el trabajador en el momento en que retire del fondo, ¿cierto? Por esa norma de transición que tenemos con la ley 1819. Mientras que los aportes que se nos han ido haciendo a nosotros como trabajadores a los fondos de cesantías año por año a partir del año 2017 ya se han incluido como ingreso en el año en que se consignaron, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo voy a fondo de cesantías y retiro todas mis cesantías hasta el 2016, yo las tengo que declarar como ingreso hoy, año de retiro, porque nunca antes han sido incluidas en la declaración de renta. Pero si yo voy y retiro solamente lo que es de 2017 y siguientes, no lo tengo que incorporar como ingreso porque eso ya fue ingreso en mi declaración del 2017, 2018, 2019, etc. Cámaras de comercio, ya les comentaba, sociedades creadas y liquidadas. La Bolsa de Valores reporta los
transacciones con los comisionistas y los comisionistas todas las transacciones mayores a 1 millón de pesos que realicen pues sus clientes. Notarios, ya lo he mencionado, adquisiciones y enajenaciones, reportan por porcentajes de participación de cada cliente y enajenante. Personas que elaboren documentos, y aquí vamos a tener, bueno, las entidades públicas o privadas que celebren convenios de colaboración, ya lo mencionaba, alcaldías, distritos y gobernaciones. Esta información, digamos que es relativamente nueva, pero que hace más o menos unos 5 o 6 años empezó a regir, y aquí entonces ya están reportando información del registro catastral, del impuesto predial, entonces ya la DIAN sabe qué bienes tenemos, con cuáles avalúos los tenemos. Muy importante, le puede servir esta información, por ejemplo, para un impuesto al patrimonio, los vehículos y la información del impuesto de industria y comercio. También cuando hay resoluciones de solicitudes de saldos a favor, se están informando también. Y aquí vamos a tener una novedad, pero que la voy a explicar más adelante. Entonces, les quería decir, este archivo, lo que tiene en color verde, quiere decir que es nuevo, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a entrar, eso era como información especial porque digamos que no tiene que ver propiamente con la entidad que está reportando. Me explico. Cuando Bancolombia reporta la información de los cuentavientes, pues no está informando sus propios datos, sino de terceros, por la condición que tiene de ser una entidad financiera. Cuando tenemos que reportar los trabajos de litógrafos y tipógrafos, no es su propia información, es la información de los trabajos que realizan. Lo que tiene que ver con el artículo 631 es lo que la llamamos información propia. Entonces, en esta información propia, que ya si yo, tipógrafo, litógrafo, cumplo ciertos requisitos, voy a tener que mandar mi propia información, es la que tenemos entonces aquí en este artículo 631. Información de socios, accionistas, cooperados, comuneros o asociados es el formato 1010, retención en la fuente practicada es el formato 1001, retención en la fuente por cobrar, formato 1003, descuentos tributarios, formato 1004, costos, deducciones o valores que dan derecho a impuestos descontables es el formato 1001, en algunos casos especiales es el formato 1014, y el de IVA descontables es el 1005. Ingresos, formato 1007, y el IVA generado está en el formato 1006, ingresos recibidos para terceros, formato 1647, pasivos, formato 1009, que aquí hay una novedad que vamos a ver con Ángela, cuentas por cobrar, formato 1008, información tributaria, entonces nos piden ingresos no constitutivos de renta, que es el formato 2275, información de cuentas y saldos de inversiones, que es el formato 1012, costos y deducciones especiales, rentas exentas, exclusiones o exenciones de IVA, es el formato 1011, y la información de beneficiarios efectivos. Todavía obviamente no está disponible, pero para quienes, personas naturales, cuando quieren descargar la información ante la DIAN, lo que hacen es que entran directamente a la página de la DIAN. Aquí en este botón de consultar información exógena se selecciona el año y se puede consultar la información. Hoy por hoy se puede consultar la información desde el año 2017. Entonces, si por ejemplo yo tengo un cliente que nunca ha presentado declaración, que yo sé que tenía la obligación y que es omiso, pues esta herramienta es muy buena porque yo puedo revisar qué le han reportado en años anteriores para tener una base más o menos para presentar su declaración. En este grupo de informantes generales, entonces vamos a separarlo por grupos. Personas jurídicas y sociedades y asimiladas. Cuando en el año anterior o en el propio año hayan superado un tope de ingresos brutos de 100 millones de pesos. Dentro de esas personas jurídicas y asimiladas vamos a tener públicas, privadas, grandes contribuyentes o sin ser grandes contribuyentes, contribuyentes y no contribuyentes, porque miren que nos dicen personas jurídicas, sociedades y asimiladas. Entonces, un no contribuyente también estaría acá. Caso, por ejemplo, un fondo de empleados, declarantes y no declarantes, y aún siendo pertenecientes al régimen simple. Entonces, si una sociedad, por ejemplo, pertenece al régimen simple, también tuvo el tope de 100 millones de pesos o en el año anterior o en el propio año, ¿qué va a reportar? Todos estos formatos que se traducen en formatos de los que yo acabamos de ver. Por ejemplo, literales B y E, sabemos que es el formato 1001, retenciones en la cuenta por cobrar el C, descuentos tributarios, ingresos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, información tributaria. Ya lo vamos a ver con unos ejemplitos con el uso de la plantilla. Segundo grupo, personas naturales y asimiladas. Miren esta I resaltadita con rojo, súper importante.
las personas naturales diferentes de las del régimen simple tienen que cumplir dos condiciones para estar obligados a declarar, a presentar información, perdón, a informar. Si no cumplen las dos condiciones simultáneamente, quiere decir que no están dentro de este grupo de obligados. Y las dos condiciones son que en el año anterior o en el propio año sus ingresos sean superiores a 500 millones. Ya no son 100, sino 500. Y que en el propio año los ingresos por rentas de capital y o no laborales sean superiores a 100 millones de pesos. Entonces puede que yo cumpla el tope de 500, pero si no tengo rentas de capital y o no laborales, no estoy en este grupo de obligados. Puede ser que yo tenga rentas de capital y o no laborales de más de 100 millones de pesos, pero no supero el tope de los 500. No estoy en este grupo de obligados. ¿Sí? Entonces debo cumplir los dos requisitos. Con uno solo de ellos que no cumpla, quiere decir que no estoy dentro de esta condición. Entonces, los 500 millones son del año anterior o del propio año y las rentas de capital y o no laborales son del propio año, ese tope de 100 millones. Si es una persona natural que pertenece al régimen simple, bueno, resulta que como en el régimen simple no aplica el sistema cedular, no hablamos de cédulas de rentas de capital, de rentas no laborales, para el régimen simple solo hay un único requisito cuando es persona natural, que sus ingresos sean mayores a 500 millones de pesos en el año anterior o en el propio año, ¿cierto? Entonces aquí no hay ninguna novedad, digamos que cuando están obligados a reportar, reportan toda la información, excepto, que ya vimos ahorita en el grupo anterior, excepto información de socios accionistas. Muy importante, personas naturales, siempre lo reiteramos, lo volvemos a repetir. La resolución que dice, usted persona natural y asimilada, va a reportar información respecto de las rentas de capital y no laborales. Mire que no nos están pidiendo información ni de rentas de trabajo, ni de rentas de dividendos, ni de rentas de pensiones. Entonces, puede ser que yo tenga 800 millones de pesos, pero cuando me piden información, 600 millones son de salarios, yo solamente voy a reportar los 200 restantes que corresponden a rentas de capital y no laboral, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es la información que nos están pidiendo. Obligados a reportar información respecto de las rentas de capital y no laborales. No nos están pidiendo dividendos, no nos están pidiendo pensiones, por ejemplo. Y un tercer grupo, entonces miren que estos son o personas naturales o personas jurídicas y asimiladas que cumplen unos topes. En este tercer grupo vamos a encontrar a aquellos que sin importar el tope de ingresos van a estar obligados a reportar una información en particular y tiene que ver con personas naturales asimiladas, jurídicas y asimiladas, demás entidades en general que sean obligados a practicar retenciones o autorretenciones a título de renta, IVA o timbre durante el año 2022. Entonces puede ser que yo, persona jurídica, no supere el tope de los 100 millones, ni en el año anterior ni en el propio año, pero soy agente de retención. O tuve unos ingresos de 10 millones de pesos que me obligaron a autorretener. Entonces, por ese solo hecho, yo ya pertenezco a este grupo. En este grupo la información no es tan extensa, no tienen que mandar información de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, no es tan extensa, pero ¿qué les piden? Literal A, información de socios accionistas, pues para todos excepto personas naturales, obviamente. Literales B y E, que es el formato 1001, descuentos tributarios, que es el literal D cuando apliquen, ingresos para terceros si los tienen, y formatos de información tributaria, que es el 1011, 2275 y el 1012. ¿Sí? También, cuando sea una persona natural, agente de retención, la obligada a retener, obligada a informar, perdón, ¿qué va a informar? Información respecto de rentas de capital y no laborales. Esta estructura simplemente para quienes tienen nuestro manual de retención en la fuente, en la página 25 pueden encontrar entonces quiénes son agentes de retención, ¿cierto? Digamos que las personas jurídicas siempre, hay un concepto de persona natural comerciante retenedora y es aquellos comerciantes que superan un tope de 30.000 VT de ingresos, retienen sobre todo concepto como si fueran una persona jurídica. Hay otro concepto que en nuestro manual llamamos OPN, que son otras personas naturales, que sin ser comerciantes están obligadas a retener, por ejemplo, cuando tenemos transacciones con no residentes, cuando pagamos o hacemos pagos laborales, y en el régimen simple, por pagos laborales, son agentes de retención. Estos decretos, importante pues simplemente tenerlos en cuenta estas normas, el decreto 359, que es el que define que las personas naturales que deben actuar como agentes de retención en pagos laborales son las personas naturales comerciantes retenedoras. Este concepto de la DIAN
que dice que las personas tienen obligación de suministrar información aun cuando no hayan efectivamente practicado la retención, porque la norma dice que estén obligados, no que efectivamente hayan practicado. Entonces decía, en el caso de las personas jurídicas, aunque no hayan practicado la retención por el hecho de ser retenedores potenciales, tienen la obligación de reportar información. Y este oficio, que nos parece súper importante, que reitera y ratifica lo que ya hemos mencionado, y es que en el caso de personas naturales, la información que se les está solicitando es la que tiene que ver con rentas de capital y no laborales. Vamos a hacer unos ejemplos prácticos en la cual utilizamos la plantillita que les estamos obsequiando el día de hoy para filtrar entonces nosotros y ubicarnos y decir, bueno, yo sí soy agente retenedor, sigo con el agente retenedor, si soy informante exógena este año, y si soy, ¿qué es lo que tengo que presentar? ¿Cierto? Entonces, en la plantillita tenemos 2 hojas, donde un cuestionario que vamos a resolver con cada uno de nuestros clientes, y en la segunda hoja, que es el resumen de los formatos que debo presentar y sobre qué montos. Entonces pusimos 2 casos, persona natural no comerciante. En el año 2021, año anterior, tuvo ingresos que suman en total 550 millones de pesos. Porque esos 500 millones son de cualquier procedencia, no importa si son rentas de trabajo, si son ganancias ocasionales, no. 500 millones de cualquier procedencia, entonces ya estoy cumpliendo ese primer requisito de los 500 millones. Y me dicen, en el año 2022 tuvo ingresos por arrendamientos de 180 millones. ¿Qué quiere decir? También tengo el otro requisito, que rentas de capital y o no laborales me suma más de 100 millones de pesos. Y en el otro escenario, que es la misma persona con los mismos ingresos del año 2021, ya nos dicen, listo, en el 2022 tuvo en total 400 millones de pesos, pero de esos 400, solo 80 son rentas de capital. Entonces, para el primer caso, en la plantillita aquí que vamos a poner, los ingresos del año anterior superan los 500 millones de pesos, los ingresos del propio año son 180, y por rentas de capital y o no laborales tengo más de 100 millones de pesos. La plantilla me dice si estoy obligado por formatos generales, sí o no. Me dijo sí, porque cumplo los 500 más los 100. ¿Y qué voy a presentar? Entonces, en la segunda hoja de la plantillita nos encontramos este, que es el formato. ¿Qué debo presentar? Si estoy obligado, me lo va a poner de color azul. Si no me aplica este formato, me lo pone de color rojo. Y las especificaciones, por ejemplo, este se reporta desde $1 en adelante. El pago a bonos en cuenta es desde 100.000. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar se reporta desde 500.000 pesos en adelante. Entonces, aquí lo van a tener ustedes como este derrotero. ¿A qué no me aplica para esta persona natural? Bueno, el formato 1010, apenas obvio, ¿cierto? Estamos hablando de personas naturales, pues una persona natural no tiene socios accionistas. No le aplican los de contratos de colaboración empresarial por ahora, porque no tiene contratos de colaboración, lo que tiene que ver con estados financieros consolidados, entidades controladas del exterior, no tiene rentas de trabajo pagadas a un tercero, entonces no diligencia formato 2276. Bueno, entonces miren que aquí él ya me dice qué formatos presento. En el otro caso, sí cumplo con los 500 millones de pesos en el año anterior, pero resulta que este año mis rentas de capital son inferiores a 100 millones de pesos, son apenas 80. En conclusión, no soy informante por este año. Y entonces cuando yo consulto la hojita, miren que todo me aparece en no. Segundo caso, una persona jurídica creada en el año 2021, apenas estaba constituyendo, tuvo ingresos por 40 millones. En el año 2022 tuvo ingresos de 85 millones, entonces llegó listo. El tope son 100 millones de pesos. ¿En el año anterior o en el propio año? No estoy cumpliendo con ese primer requisito, pero me voy a mirar la información adicional que me dan. Por ser persona jurídica es agente retenedor. Por haber tenido ingresos tuvo que haberse practicado las autorretenciones del decreto 2201. No es el espacio, no es el momento, pero aprovecho para decirlo, por si de pronto algunas personas aún no lo han escuchado. A partir del mes de marzo, es decir, la declaración que vamos a presentar en abril, se tienen que las autorretenciones del decreto 2201 que cambiaron, se aumentaron y rigen a partir de esta declaración. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que en la declaración que vamos a hacer en abril es con las nuevas tarifas que aumentaron con un decreto que compartimos en el último infórmate, que también lo pueden consultar en nuestra página web. Y nos dicen también que sí tiene empleados a cargo. Entonces, bueno, yo no estoy dentro del grupo de los informantes generales a reportar todos los formatos, porque miren que no cumplí con los topes de 100 millones, ni en el año anterior ni en el propio año. Pero resulta que tengo una información especial. Sí estoy obligado a practicar retenciones o autorretenciones.
Eso me lleva entonces a que voy a presentar algunos formatos especiales. Y adicionalmente, sí realicé pagos a bonos en cuenta por rentas de trabajo y de pensiones. Entonces, ¿qué voy a presentar? El formato 1001, recordemos que para los agentes de retención, ese formato se presenta desde $1 en adelante hasta el año 2022. ¿Qué quiere decir? Si yo no cumplo los topes de 100 millones o los 500 millones de pesos en caso de persona natural o jurídica, sino que voy a reportar solo por ser agente de retención, yo no puedo utilizar las cuantías mínimas en el formato 1001. Yo tengo que identificar terceros desde $1 en adelante. Esto ha regido así hasta el año 2022. Cuando estemos mirando las novedades del 2023, les cuento que ya a partir del 2023, este grupo de agentes de retención también pueden utilizar las cuantías mínimas en ese formato, pero eso ya sería para la información que presentamos hasta el año siguiente. No me van a pedir información de retenciones que me practicaron, pero sí la información tributaria. Entonces, por información tributaria está el